Dimarts 1 d'octubre, ja saben que a partir de les 10:30 estarem molt atentos al que passa en el Parlament de les Illes Balears. En aquesta hora està prevista que s'iniciï aquest debat de política general, el primer debat de política general d'aquesta legislatura, amb la intervenció de la presidenta del govern balear, la senyora Marga Proens. Però ara, mentrestant, en els pròxims minuts anem a xerrar de fiscalitat, impostos i de baixada d'impostos, en concret, que va afectar i que afectarà els veïnats de Palma, després de que la passada setmana el plenari de l'Ajuntament de Cort aprovàs inicialment les noves ordenances fiscals, ordenances fiscals que recullen una rebaixa important fiscal estipulada en uns 11 milions d'euros pels ciutadans de Palma. Tenim comunicació, Nagari Duran, ella és la portaveu del grup municipal de Vox a Palma. Señora Durán, muy buen día, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros, muy amable por atender nuestra llamada. Bueno, la verdad es que es una aprobación inicial que requerirá de esa aprobación definitiva, pero bueno, la mayoría de PP y de Vox en el Ayuntamiento de Palma harán posible que los ciudadanos de cara al próximo año se puedan ahorrar esos 11 millones de euros, ¿no? Sí, la verdad es que es una medida muy importante, sobre todo en un día en el que hemos sabido que Palma es una de las ciudades españolas en las que más presión impositiva está soportando. Estaría solo detrás de Madrid y de las capitales de las provincias catalanas. Por un lado, es también el día en el que la exención o la rebaja del IVA a los productos básicos que se había puesto en marcha en diciembre del 23 por razón de la inflación, pues se queda sin efecto, de modo que la cesta de la compra va a volver a subir a partir del día de hoy. Por tanto, yo creo que cualquier noticia que vaya en la línea de rebajar la presión fiscal sobre los ciudadanos, sean de Palma o de cualquier lugar, es muy importante. Quiero destacar que esta medida, la rebaja de impuestos, al menos de los municipales, estaba en el pacto que se suscrito entre PP y Vox en septiembre del 23. Fue una de nuestras, digamos, nuestras líneas rojas. Es verdad que nos hubiera gustado que se hubiera aplicado ya a partir de junio del 24. De hecho, cuando se presentaron los presupuestos del 24, nosotros ya introdujimos una enmienda dentro de lo que eran los ingresos de esos presupuestos, dando por hecho que el ayuntamiento dejaría de ingresar 6 millones de euros en concepto de los impuestos que iban a dejar de pagar los ciudadanos. Finalmente no fue posible aprobarlo en ese momento, pero bueno, la aprobación inicial, que es, digamos, la más importante, a partir de ahora ya podemos hablar de esta rebaja fiscal a partir de a partir de enero del 2025. Y como bien comentaba, se supone una rebaja fiscal de 11 millones sobre los ciudadanos de Palma, es decir, 11 millones menos que salen de sus bolsillos. Hablamos del IBI, del IAE, que es el impuesto de actividades económicas, el impuesto de construcciones y obras, el ICIO, o la plusvalía, ¿no? Que es el incremento del valor del terreno de naturaleza urbana que se paga en las transmisiones, ¿no? En las compraventas, ¿no? Claro, desde la oposición pues dicen que cuando se reducen los ingresos de la administración eso afecta a los servicios públicos, ¿no? Es la excusa peregrina que se pone desde la izquierda. ¿Qué tiene que decir usted a eso? Ese es el argumento que llevan utilizando desde que se hizo el anuncio de que esta ordenanza fiscal iba a aprobarse definitivamente. Eso no es cierto. Durante estos años hemos podido comprobar cómo la presión fiscal ha ido aumentando sobre los ciudadanos, tanto los ciudadanos palmesanos, bueno, como todos los ciudadanos españoles. Creo que todos podemos apreciar cómo la presión fiscal es cada vez mayor. Estamos en una situación en la cual la mayor parte del año estamos trabajando para pagar impuestos, y esto estaría bien si luego tuviéramos servicios de calidad, eh, unos servicios de calidad, y si tuviéramos la seguridad de que el dinero
de que nuestro dinero se invierte únicamente en aquello que es importante y aquello que es absolutamente necesario. La realidad es que una vez nuestro dinero sale de nuestros bolsillos, nosotros perdemos absolutamente el control sobre ese dinero y acaba en los gastos, es verdad, en los gastos de los servicios públicos, cierto, pero solamente una pequeña parte. La otra parte, al final se destina a gastos que probablemente si nos preguntaran los ciudadanos diríamos, pues es que esto no nos parece necesario. Es decir, por un lado van nuestras prioridades, las prioridades de los ciudadanos, y por otro lado van las prioridades de la persona que de pronto se encuentra con una recaudación extra. Recordemos que en estos últimos 8 años ha habido una recaudación increíble, increíble, innecesaria también. eh, y eso no lo hemos visto reflejado en el caso de Palma, en unos mejores servicios, en un mejor cuidado de la ciudad, en una mayor limpieza, en una mayor plantilla de policías y ni en otros servicios que nosotros estimamos básicos. Pero además quisiera señalar que incluso se habla de que estos impuestos benefician a los ricos. Aquí la verdad es que fue curioso en lo que fue el debate del pleno anterior, hablando de esta cuestión, cuando se hablaba, por ejemplo, de la plusvalía, que por cierto, nosotros hemos conseguido que se pase del 25 al 21,5 anual, hubiéramos querido un poquito que se bajase al 18 inicial, es decir, a lo que estábamos pagando antes de que estuviese gobernando la izquierda. Pero es que la izquierda tenía previsto subirla a un 30%. Y ante esa subida nos dicen, no, pero es que, pues eso, que eso beneficia a los ricos. Como dijo nuestro portavoz, digamos, económico, Ignacio Esteban, eso es como decir que solamente se mueren los ricos. Eh, Quiero decir que al final la demagogia no tiene límite. Eh, entonces, no sé, en absoluto aceptamos que los servicios públicos vayan a ser vayan a perder calidad. Se trata simplemente, y eso lo sabe cualquier persona que organice su dinero, se trata de establecer prioridades. Si uno cuando recibe un sueldo considera que una gran parte de ese dinero tiene que destinar a ir a restaurantes o viajes, pues probablemente se encuentre con que no puede pagar la luz. Pero si uno hace un buen uso de ese dinero y decide establecer cuáles son las prioridades, vivienda, pues la luz, la alimentación, y luego lo que quede pues para otro tipo de gastos, eso que haríamos en nuestros hogares, eso es lo que no se hace en la administración. Mm. Habla usted de este impuesto de plusvalía, que efectivamente se va a bajar de un 25 a un 21,5% para el ejercicio 2025 y a un 18% para el año 2026, pero también hay un dato importante y es que se va a bonificar en un 95% sin límite con carácter general este impuesto en caso de sucesiones para personas descendientes, cónyuges y ascendientes, ¿no? Claro, mucha gente se encontraba con la situación de que tenían que renunciar muchas veces a estas herencias y a estos y estas cesiones de descendientes precisamente por ese impuesto de plusvalía que era inasumible, ¿no? Claro, es que además hay una cuestión que hay que entender y es que al final la plusvalía lo que hace es gravar dos veces el mismo bien. Es decir, pongamos que tus padres han comprado una casa, han pagado todos los impuestos correspondientes a esa compraventa que se produjo en su momento, han seguido pagando los impuestos, el IBI y demás respecto a esa misma propiedad y luego resulta que los descendientes tienen que volver a pagar sobre ese mismo patrimonio, sobre ese mismo bien que ya pagaron sus padres. Entonces, por eso digo, es una doble imposición. Es simplemente recaudar por recaudar. Al fin y al cabo, sí es cierto que sobre todo, por eso digo lo del tema de que a ver qué pasa si solo se mueren los ricos. Es que hay muchas personas que a la hora de hacer frente a la plusvalía, recordemos que hay viviendas, sobre todo viviendas que fueron compradas pues hace muchos años y que han aumentado su valor. Y, pero no porque haya habido ningún tipo, se haya querido hacer negocio con esa vivienda, simplemente es que es esa vivienda la que has recibido y a lo mejor tú quieres vivir en esa vivienda, no quieres especular con ella.
A ver, ojo, que se podría especular, o sea, eso no es un delito, bueno, quiero decir, no es un delito tratar de sacar un beneficio sobre esa vivienda, pero imaginemos que no es así, y eso ocurre en la mayor parte de los casos, sobre todo cuando estamos hablando de un solo descendiente. Entonces, resulta que para poder vivir en la vivienda que te han dejado tus padres, pues tienes que pagar una cantidad que no puedes afrontar. Por eso cuando me hace gracia cuando se habla que ha sido una bajada de impuestos a los ricos, ¿no? Es una bajada de impuestos a todas las personas. Y precisamente quienes no pueden hacer frente a la plusvalía pueden ser las personas más vulnerables. Mm. Hablamos de esta rebaja fiscal que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2025 para los ciudadanos de Palma, acordada en el pleno de la pasada semana entre el Partido Popular y Vox. Y estamos hablando de impuestos que afectan a la vivienda, ¿no? Como la plusvalía o en este o el caso del impuesto sobre bienes inmuebles. La vivienda, ¿no? Ese gran problema sobre el que se habla mucho, pero se ha hecho muy poco, ¿no? En los últimos años. Ayer teníamos la oportunidad de hablar aquí con el regidor del ayuntamiento, con el señor Óscar Fidalgo, sobre el tema de Son Busquets, que es como el Día de la Marmota. ¿Cuál es la postura de Vox sobre esta cuestión? ¿Qué propuestas tiene Vox para intentar... Sé que a corto plazo es imposible, lo hemos venido comentando, muy difícil resolver un problema, sobre todo cuando durante 15 o 20 años no se ha hecho prácticamente nada, pero ¿cuáles son las propuestas de Vox para intentar ir solucionando poco a poco, ¿no? Y facilitando poco a poco ese acceso a la vivienda y sobre todo a unos precios más asequibles? Bueno, el primer paso fue precisamente la cuestión de la ordenanza fiscal, porque uno de los impuestos que sufre una rebaja, eh, una rebaja no tan importante como nos hubiera gustado, quiere decir que nosotros hubiéramos aprobado antes y además hubiéramos sido bastante más ambiciosos en esa bajada de impuestos, es precisamente el impuesto de construcciones y obras. Eh, a ver, no podemos negar el hecho de que se tiene que promover de algún modo el hecho de que haya constructores eh, que realmente consideren que puede ser un negocio la construcción de casas. Y aquí no estoy hablando de especulación, estoy hablando simplemente de que lo vean como algo en lo que al menos no perder dinero en el tema de la vivienda. Porque ahora mismo la construcción de la vivienda está, digamos, grabada por toda una serie de cuestiones que van desde los precios de los materiales muy superiores a los de años anteriores. Y luego también, pues, como decíamos, el pago de impuestos, el retraso en los permisos de obra, que es una cosa una cuestión sobre la que también hemos incidido desde el principio de este mandato, que digamos que se deshiciese el enorme tapón que existía en la Gerencia de Urbanismo con respecto a los permisos de obra. Nosotros pensamos que cualquier medida que se ponga sobre la mesa para promover tanto la construcción de vivienda sobre todo para alquiler, porque ahora mismo es el hecho en el que nos estamos encontrando, va a tener nuestro apoyo. Consideramos que tiene que ser una prioridad del equipo municipal, tiene que ser una prioridad de todas las autoridades. Estamos viviendo una emergencia habitacional de primer grado, incluso nos estamos acostumbrando al hecho de que haya personas que estén viviendo en una habitación de un inmueble. Eso es algo que jamás hubiéramos pensado que pudiese ocurrir. Medidas como el hecho de dar seguridad jurídica a los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler. Es obvio que cuando uno no tiene la certeza de si va a cobrar el alquiler, si va a acabar teniendo inquiocupas, es el nombre que se da a aquellas personas que entran como inquilinos y acaban siendo ocupas, el hecho de que planee siempre la sombra de precisamente en este pleno se habló de que el gravamen sobre las viviendas desocupadas, por cierto, así como la izquierda antes decía que tenía que ser sobre los grandes tenedores, en un principio los grandes tenedores eran los bancos, al final en el debate del jueves se estaba hablando de que un gran tenedor era el que tenía dos viviendas. Es decir, aquella persona que tiene una vivienda en propiedad y una segunda vivienda en propiedad, pues que la ha comprado con su esfuerzo, pensando que el alquiler le iba a reportar, pues, digamos, eh,
iba a mejorar su pensión o iba a aumentar sus ingresos, sobre todo al final de sus días. Bueno, nos encontramos con muchísimos de estos propietarios que no quieren poner sus viviendas en alquiler porque no tienen la seguridad de que van a cobrar el alquiler, por un lado, porque no existe seguridad jurídica ahora mismo en ese sentido. Luego hay un hecho del que se habla muy poco que, por un lado, perjudica al hecho mismo del alquiler, perjudica a los propietarios y perjudica también a las familias con niños, lo cual es realmente una aberración teniendo en cuenta nuestra tasa de natalidad. Es el hecho de que una familia con niños es una familia vulnerable. Ello implica que si en un momento dado dejan de pagar el alquiler, entonces el propietario no puede desahuciarlos porque tienen este certificado de vulnerabilidad que les da el hecho de tener hijos. ¿Eso qué hace? Pues que los propietarios hagan pasar verdaderos castings a los posibles inquilinos ante el temor de no cobrar el alquiler. Y eso hace que las familias con niños tengan verdaderas dificultades para poder alquilar una vivienda. Es decir, que al final es un pez que se muerde la cola. Si tú estás poniendo toda una serie de trabas para que, para que para que haya seguridad jurídica, para que los propietarios puedan alquilar sus viviendas, finalmente los propietarios se retraen y no las ponen en alquiler, de modo que hay digamos, un montón de viviendas que posiblemente solucionarían una gran parte del problema que estamos viviendo, que no están en alquiler simplemente por el miedo el miedo de los propietarios, muchos de ellos personas de edad avanzada, que al final lo que prefieren, dicen, bueno, pues se lo presto a mis familiares, así la casa no está vacía. Y eso nos lleva a otra cuestión, a la cuestión de la ocupación. Por cierto, aún no hemos conseguido que la oficina antiocupa se abra, pero es otra de las cuestiones que también planea sobre la reticencia de los propietarios a la hora de poner sus viviendas en alquiler. Y no solamente el caso del Sinki Ocupa, sino otra serie de ocupas. Y esa seguridad jurídica que nosotros queríamos dar desde esta oficina, creo que liberaría bastantes viviendas. Luego aplaudimos el hecho de que los ayuntamientos, creo que son 7 ahora mismo en Palma, estén dando suelo público para la construcción de viviendas en alquiler. Cualquier medida, como digo, que facilite esa construcción de viviendas, el hecho de que se pueda construir a mayor altura en aquellas construcciones que de hecho están flanqueadas por viviendas que tienen mayor altura, también nos parece, es una de las cuestiones que hemos propuesto. Eh, es decir, cualquier medida que implique romper esta situación tan absolutamente desesperante, creo que tenemos que apoyarla y la vía en ningún caso es ni las restricciones ni las prohibiciones, sino precisamente el dar facilidades a todo aquel que o bien quiera poner su casa en alquiler o bien quiera construir viviendas para alquiler o para compra. Lo que pasa es que desgraciadamente hemos llegado a una situación en Palma en la que la compra se ha convertido, particularmente para los jóvenes, no sé, como en un unicornio de colores. Sí, en un artículo de lujo Sí. inalcanzable muchas veces, ¿no? En la mayoría de las ocasiones. Una última cuestión, señora Durán. Ustedes no están dentro del equipo de gobierno del ayuntamiento, tienen ese pacto al que usted se refería con el PP para garantizar esa mayoría en el Pleno, pacto al que alcanzaron el mes de septiembre del año pasado. Pero, ¿cómo valoran esa acción de gobierno? Porque sí que hemos escuchado a algunos responsables de Vox, el señor Fulgencio Coll, al que tuvimos aquí también hace un par de semanas, un poco críticos, ¿no? Sobre todo con la velocidad a la que parece que se van aplicando las medidas y a Vox le gustaría que se aplicaran a más velocidad y que se notaran más, ¿no? Que la percepción en la gente y en el ciudadano fuese mejor y mayor, ¿no? Bueno, hay una cuestión que yo creo que cualquier persona puede entender. Nosotros suscribimos un pacto en el que a diferencia de otros de gobernabilidad, nosotros
lo único que ganábamos era la posibilidad de que los principios, nuestro programa eh, pudiese llevarse a cabo. Medidas, como digo, referidas a la vivienda, medidas referidas a la lengua, a la familia, a la movilidad. Es decir, si en un pacto tiene que haber dos ganadores, nuestra ganancia era la de que las medidas que nosotros aportábamos en ese pacto, las que creíamos que eran absolutamente imprescindibles que se llevase a cabo, se llevaban a cabo. Ahora, ha transcurrido un año y nos estamos dando cuenta de que es cierto que en el Pleno se nos están aprobando la mayor parte de las medidas, pero en la mayor parte de en la mayoría de las veces estas medidas luego no son llevadas no son llevadas a cabo. Y nosotros tenemos miedo, y creo que todos los ciudadanos lo pueden entender, que al final a aquellas cuestiones que pueden penalizar al Partido Popular porque no las está llevando a cabo, si los ciudadanos no están viendo un cambio real en cuanto a las cuestiones que más les importan, entonces eso también nos va a penalizar como partido. Eh, y entonces nosotros sentimos una enorme frustración porque nos sentimos cómplices de aquello que no se hace. Vemos como las cuestiones en materia lingüística siguen prácticamente en el punto, en la casilla de salida. Vemos, como decía, como nos ha costado 6 meses más el conseguir que esa rebaja fiscal se llevase a cabo. Vemos que a lo mejor se están dando prioridad a la hora de plantear cuáles son digamos, los grandes proyectos del Ayuntamiento de Palma a cuestiones que yo no estoy muy segura de que sean las prioritarias para los ciudadanos, porque si nos preguntasen a nosotros, nosotros diríamos claramente, pues eso, la primera de ellas, la vivienda. La seguridad, por ejemplo, estamos viendo que se está yendo muy despacio con el tema de la seguridad. Creemos que la apuesta en este presupuesto debería ser, eh, digamos, afrontar, y lo hemos dicho con el caso de la MT, por ejemplo, y lo presentamos en una proposición de pleno, el estar, digamos, parcheando la situación de la MT, creemos que no es solución. Nos ha preocupado muchísimo, como a todos los ciudadanos, el que distintos autobuses se quemasen durante este verano. Por un lado, porque igual se hizo una compra por parte del anterior equipo de gobierno, una compra, digamos, no demasiado correcta, y por otro lado, porque quizás el mantenimiento no ha sido el adecuado. Y nosotros creemos, y así lo manifestamos en la proposición que presentamos en este pleno, que debería hacerse una compra o por compra o por leasing de toda la flota que necesita ahora mismo la ciudad de Palma, no hacerla de manera escalonada durante estos 3 años que quedan, sino hacerlo ya porque la necesidad es perentoria en este momento y sobre todo porque también nos hemos comprometido en distintos plenos a mejorar determinadas líneas e incluso aumentar determinadas líneas. Es difícil que lo podamos hacer con el número de autobuses que quedaron y que pueden estar en uso que nos dejó el anterior equipo municipal y los que realmente ahora mismo se están utilizando. O sea, es absolutamente imposible. Entonces, por un lado, estamos aprobando aumento de líneas, mejora de líneas, y por otro lado nos encontramos con que es imposible que todo eso se pueda llevar a cabo con los autobuses de los que disponemos. Entonces, nuestra propuesta es, bien mediante deuda por parte de MT o bien de la MT o bien mediante leasing, se haga frente a la necesidad de los autobuses que se necesitan ahora mismo, es decir, en el presupuesto 2025. No esperar hacerlo en el 25, en el 26 y finalmente en el 27, porque no creemos que los ciudadanos de Palma puedan seguir esperando. Y si finalmente además se sigue manteniendo la gratuidad de los billetes de autobús, si el ayuntamiento, perdón, si el gobierno central eh, nos hace el enorme favor de pagar lo que nos debe, entonces esto será todavía más imposible. Entonces, quiero decir que nuestras prioridades vemos que no están siendo las mismas ni nuestra velocidad está siendo la misma y no queremos vernos lastrados
por Estados como partido, como por el hecho de que de que el ciudadano no acabe de ver un año después la mejora que había deseado y que generó un cambio de gobierno como el que se produjo. Señora Gary Durán, portavoz del Grupo Municipal de Vox en Palma, gracias por estar con nosotros. Como siempre, muy amable y que tenga muy buen día. Muchísimas gracias. Gracias. 9:84